punto, pero la cuestión es poder identificar, poder realizar eso. Vamos a seguir la secuencia de lo que es la médula espinal y vamos a continuar en ese aspecto. Ustedes se acuerdan que en la médula espinal había una fisura que es la fisura media anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos? El pequeñito está curioso. Pequeñito y el pequeñito. Dos son tres pequeñitos. Entonces la fisura media anterior, ¿no es cierto? Que también se continúa igual en la médula oblonga. Vamos a hablar de la médula oblonga, la parte inferior, que es la fisura media anterior. A partir de eso, ustedes tienen que reconocer las estructuras para poder dar un buen examen. ¿Okay? Fisura media anterior. Lateral a esta tenemos ¿qué cosa? Pirámides vulvares. Las pirámides vulvares, ¿no es cierto? Las pirámides vulvares. Después de las pirámides vulvares, lateralmente a esta, Surco preolivar. el surco preolivar, después el surco retroolivar, y esta es la oliva propiamente dicha, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya tenemos esas estructuras. Y lateralmente a ese, ¿qué cosa tenemos? O sea, estas dos se juntan hacia inferior y forman lo que es el... ¿Qué cosa forman? El surco anterolateral. ¿Sí? Ok. Miren, vamos a con otra estructura, con otra muestra acá. Miren. Medio anterior, ¿no es cierto? Lateral a esto tenemos el surco preolivar, ¿no es cierto? La oliva propiamente dicha, el surco retroolivar. Estos dos surcos, el preolivar y el retroolivar, se juntan para formar lo que es la Anterolateral. el surco anterolateral. ¿Ok? Sí, todos estamos en ese punto. Entonces igual que la médula tenemos la fisura media anterior, el surco anterolateral y después el posterolateral, ¿no es cierto? Que divide la porción o el cordón lateral en sí. Y entonces en esa porción o cordón lateral lo que tenemos, lo que preguntó el doctor, ¿cómo se denomina eso? El tubérculo ceniciento o trigeminal, ¿ok? Tubérculo ceniciento o trigeminal, que estaría en esta porción acá. ¿Sí? Así es. Y por acá, más o menos, esta estructura de acá sería la representación, más o menos, de lo que es el surco posterolateral, ¿sí? Acá tenemos lo que es acá debería unirse entre la oliva y oliva, el preolivar y el retroolivar deberían unirse en lo que es el anterolateral, ¿sí? Y entre esos dos surcos deberíamos tener lo que es el tubérculo ceniciento, ¿sí? Entonces, para poder ubicar eso, tenemos que irnos desde la fisura media anterior para atrás, ¿ok? Fisura media anterior, lo que es el surco preolivar, la oliva, el surco retroolivar, y lo que es para abajo, lo que es el surco anterolateral, lo que es el trigeminal, ¿no es cierto? O ceniciento, y el surco retroolivar, que sería esta de acá. Ahora, en la parte posterior, en esta, ¿se acuerdan que había una fisura intermedia? O sea, que continúa igual en la médula oblonga, continúa en la médula oblonga. Y divide tal el gracil y el cuneiforme, ¿no es cierto? Gracil y cuneiforme. En esta porción, depende del libro que ustedes lean, y también el doctor Pablo menciona, es el detalle de que esta porción gracil sube, ¿ya? Y se denomina fascículo gracil. ¿Ok? Fascículo gracil. Ahora, si tú te lees, por ejemplo, el tema de Rubier, divide entre cuerpos, yuxta retiformes y retiformes, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá está. ¿Dónde está eso? Por aquí está, acá está. Yuxta restiforme y cuerpo restiforme. ¿Ok? Y lo que te indica acá en el texto te dice justamente el medial se denomina cuerpo yuxta restiforme y el lateral es cuerpo restiforme, que es una prolongación de los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Qué quiere decir? Que estos dos, ¿no? Gracil cuneiforme, ya, Gall o Burdach, ¿no es cierto? Gall y Burdach, ¿no es cierto? Entonces, estos suben y forman los pedúnculos cerebelosos inferiores. O sea, a partir de acá, cuando forman lo que es la parte lateral del triángulo inferior del cuarto ventrículo, forman los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y la parte medial se denomina cuerpo yuxta retiforme y la parte lateral cuerpo restiforme, ¿sí? También denominado esto el fascículo del gracil. Bajando al fascículo del gracil tenemos como una prominencia, un tubérculo que se nota acá, que es el tubérculo del gracil, ¿no es cierto? Y está acá y vamos a reconocer justamente con el texto, porque tenemos que visualizar eso. Miren, es la imagen de Rubier que te indica justamente lo que estamos reconociendo, el tubérculo del gracil, ¿no es cierto? Ya toda esta parte de la porción se llama, denomina pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no es cierto?
vemos ese aspecto. Listo. El surco medio posterior también sigue y continúa a través del cuarto ventrículo, también se denomina surco medio posterior del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? El surco medio posterior del cuarto ventrículo. Okay. Tálamos escritorios, creo que es la tarjeta. Sí, la tarea. Tálamos escritorios, también lo menciono. Tálamos escritorios, ¿no es cierto? Ok, ese surco medio posterior. Ok. Entonces, vamos a describir la parte posterior. Y para describir la parte posterior, nosotros necesitamos no solamente vamos a describir la médula oblonga, sino vamos a describir parte de lo que se cuenta también. ¿Ok? Se describe en conjunto esta porción. Vamos a reconocer que hacia el lateral hemos reconocido los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no es cierto? Este es el límite lateral del triángulo inferior, o también denominado triángulo medular o pars vulvar, ¿no es cierto? Pars medular o pars vulvar, ¿no es cierto? Porque arriba tenemos la pars Protuberancia. Ok, muy bien. Entonces, para poder reconocer las estructuras en la parte posterior, nos vamos al surco medio posterior. Y a partir de eso reconocemos, porque va de medial a lateral. Vámonos al triángulo inferior, ¿ok? Del cuarto ventrículo. Entonces, de medial a lateral tendríamos esta estructura de acá, que se denominaría, señores, como el hipogloso. El trígono del hipogloso está más medial. Y, blanca interna también se denomina, ¿no es cierto? Blanca interna. O la porción blanca interna. ¿Está en boliviano también? Sí, Muy bonito. Entonces, eso justamente ha sido una de las preguntas del doctor Cuadros en la anterior grupo. Entonces, tal vez no lo hubiera podido hacer si no hubiera leído el bolivianito. Entonces, era dónde se diferencia, cómo se divide. Entonces, tenemos que saber dónde están ubicados, creo que la blanca interna y la gris, ¿no es cierto? Esa. Y solamente es el tubérculo del hipogloso y el tubérculo del vago. Sí, así es. La del hipogloso es la blanca, ¿no? Y del vago es gris, ¿ok? Acá el nombre también con el glosofaringio. Con el glosofaringio, porque al lateral a lo que es la fosita o el tubérculo del vago, tenemos un área que es el área postrema, ¿no es cierto? Y del glosofaringio. Tenías una pregunta anterior del Cuadros. Entonces, lateral a lo que es el tubérculo del vago está lo que es el área postrema, ¿ya? Y el área postrema es justamente lo que genera el reflejo del vómito. El reflejo del vómito, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que reconocemos es ese tubérculo del hipogloso. Lamentablemente tendríamos que levantar lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior para poder reconocer el tubérculo del vago, ¿ya? Y superior lateralmente a esa lo que tenemos el área postrema, que estaría por acá más o menos debajo de este pedúnculo cerebeloso inferior. Y superiormente a esta tenemos un área más grande que es el área vestibular. ¿Okay? Lo vamos a reconocer en este momento. Chequen. Miren, acá tenemos lo que es el tubérculo, mira, surco medio anterior. Es lo primero que ustedes tienen que dirigirse cuando vean una estructura ya lateral a ese tenemos lo que es el trígono del hipogloso. Este es el trígono del hipogloso. ¿Okay? Lo que te dice Rubier es que es una eminencia el trígono del hipogloso, en cambio lo que es el trígono del vago es un surco. ¿Okay? Y lateral a ese tenemos el trígono del vago, que justamente lo representa como un surco, el trígono del vago. Y lateralmente a ese, no sé si reconoce, vamos a ver. El área posterior. Entonces tenemos el trígono hipogloso, lateralmente lo que es el trígono del vago, y lateralmente ese el área posterior. ¿Qué sería ese? Replegando los pedúnculos cerebelosos inferiores. Como ese está plastinado, no lo podemos replegar, ¿no? No lo podemos replegar. Entonces, eso es lo que estamos reconociendo. Lo que podemos reconocer en sutura es lo que es el trígono del hipogloso. ¿Ok? Muy bien. Y superiormente a esta, superior y externa, tenemos lo que es el área vestibular, que se va hacia la parte superior también de lo que es el trígono, del otro trígono, ¿no? El pars vulvar. Protuberancia. ¿Ok? Bien. Listo. Continuamos reconociendo las estructuras y algunos de los libros mencionan que la división entre los triángulos del cuarto ventrículo, tanto superiores e inferiores,
son las estrías medulares. ¿Ok? Las estrías medulares del cuarto medio. Algunos mencionan que solamente no tienen un límite común. ¿Ok? Entonces lo tomamos el punto y estas serían más o menos las estrías medulares. Que son laterales. De 6 a 8 estrías medulares. O sea, esas serían las estrías medulares. ¿Ok? Las estrías medulares de este lado. ¿Ok? Que estarían dividiendo en el trígono inferior y el trígono superior. Ahora nos pasamos a relacionar lo que es el trígono superior y continuamos tomando en cuenta lo que es el surco medio, poste y medio. Lateralmente a este tenemos dos estructuras, ¿no? ¿Qué sería este si yo les pregunto? Ese es el colículo facial. De eminencia Eminencia media. Eminencia media, también denominada Folículo teres. ya, fonículo teres. Exacto. ¿Ya? El fonículo teres. Ese es el fonículo teres. Ese es, solamente es la eminencia media. Solamente es eso, solamente que tengamos ¿sí? Pero mientras ustedes conocen como eminencia media no hay ningún problema. Está más debajo de ese. Así es, así es. Debajo de lo que es el fonículo de teres o la eminencia media, ya tenemos una prominencia que sería el folículo facial. Ese es el folículo facial. Así es, encima de las estrías medulares. Ahí tenemos el folículo facial. ¿Sí? Ese es el folículo facial o también denominada eminencia. Listo. Entonces tenemos ahí la eminencia teres, ¿ok? Entonces ya hemos reconocido su estructura, ¿sí? ¿Dónde encontraríamos una de las estructuras que ustedes estaban viendo de la secreción de noradrenalina, adrenalina? ¿Qué es el locus cerebrus? ¿Dónde estaría? entre más lateral. Lateral al fonículo de teres o a la eminencia media. Lateral a la eminencia superior a esa tenemos lo que es el locus cerebrus. Esa sería la eminencia, ese sería el locus cerebrus. Se parece de adrenalina.